Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Dios mi Dios, cántalo cuán grande es mi Dios, y todos lo verán, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cántalo cuán grande es mi Dios, y todos lo verán, cuán grande es mi nombre sobre todo, eres poderoso, mi alma te canta, cuán grande es mi Dios, eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio que cada sábado bien se toma un espacio en su vida, un espacio dentro de su cotidianidad, dentro de lo cotidiano, bien para poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy es un día muy especial para todo nuestro pueblo mexicano. Hoy es 2 de noviembre, Día de los Muertos, ¿verdad? Día de nuestros seres queridos, en donde los panteones realmente se tapizan de flores, de veladoras, ¿verdad? Hoy les dedicamos este día, nos damos el tiempo para ir a limpiar, ¿verdad? Las tumbas donde quedan los restos de ellos. Aunque eso es un signo que que externamos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Lo más importante es una oración sincera, una oración de corazón a corazón. A lo mejor no puedes tener el dinero para poder mandar a hacer una intención, pero mientras en tu interior, ¿verdad? Tú eleves una oración, ¿verdad? Tú ores por tus difuntos, ¿ven? Dios escucha nuestras oraciones. Y es por eso que hoy en este día, ¿verdad? Yo les invito a que todos juntos podamos hacer esta oración pidiendo por ellos, pidiendo por nosotros, por todas nuestras familias, por todas esas personas que hoy van a morir, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y en especial también pedimos por las ánimas del purgatorio y por aquellos seres queridos, ¿verdad? Que hay personas que los olvida definitivamente, ¿verdad? Que nada más los entierra y tú ves tumbas, pero ya de verdad que realmente olvidadas. Por eso yo te invito a que te juntes conmigo, ¿verdad? A que juntes tus manos en señal de oración, de diálogo, y hagamos oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque todo lo que tú permites es para nuestro bien. Te pedimos hoy en esta noche que vengas a nosotros, que vengas a nuestras vidas, a nuestras familias. Tú, más que nadie, sabes lo que necesitamos materialmente, pero sobre todo espiritualmente. Hoy te queremos pedir por todos nuestros seres queridos que han dejado esta tierra para unirse contigo, para que tu misericordia los alcance. Todo esto, Señor, y lo que tú sabes que hay dentro de nuestros corazones, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues estamos en este programa de Tu Palabra, los misioneros servidores de la palabra. Hoy en esta noche tenemos el gusto, ¿verdad?, de poder compartir este auditorio, ¿verdad?, con el padre Rodolfo, que
Bien, él está llegando a estas tierras del norte. Padre Rodolfo acaba de iniciar su misión aquí, ¿verdad? El superior general de nosotros, el Padre Luis Butera, bien lo ha destinado a esta tierra de Tijuana. Padre Rodolfo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Muy bien, pues como dice el hermano Alfonso, que hoy el Señor nos ha enviado a compartir la palabra. Esta palabra que ilumina, esta palabra que pues resucita inclusive a los muertos, ¿verdad? Hablando así estrictamente, nosotros hemos constatado que la palabra ha resucitado a muchos muertos. Bueno, y esa es la misión que nosotros compartimos, y bueno, nosotros venimos a resucitar esos muertos en el cual pues el pecado los ha llevado a vivir en este estado. Pero bueno, pues gracias a la palabra también han optado por vivir en el estado de gracia y sobre todo en el estado de vida que el Señor nos comparte. Bien, pues le damos un cordial aplauso, ¿verdad? Que se oigan todos aquí. Y bien, pues le pedimos a Dios, ¿verdad? Para que Dios lo ilumine en esta misión que le ha encomendado. Bien, queridos hermanos y hermanas, bien, después de estos anuncios, ¿verdad? Breves anuncios, queremos decirles cuál es el tema del día de hoy. Y nuestro tema se llama Los profetas hablan en nombre de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir reflexionando bien cuál es la misión de un profeta, las características que lo hacen profeta, por qué es profeta, para qué eres profeta y por qué tú y yo somos profetas, ¿verdad? A partir de entender las características y la misión de un profeta, nosotros nos sentiremos parte de nuestra misión, ¿verdad? Y trabajaremos por nuestra misión. Por eso, ¿verdad? Es necesario ir comprendiendo esta parte de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Es el tiempo del profetismo, ¿verdad? Tenemos grandes profetas como lo va a ser Isaías, Jeremías, Ezequiel, y tenemos profetas menores, ¿verdad? Amós, Oseas, y no por ser menores son menos importantes. De acuerdo a la misión está su grandeza y sobre todo a su fidelidad. Es por eso que ustedes recordarán, ¿verdad? En el tema de hace 8 días, ustedes pudieron, el hermano Noé y su esposa les comparten el tema de el rey David según el corazón de Dios. Y Dios elige, ¿verdad? A un hombre para que sea el rey, el que va a dirigir a su pueblo. Primero eligió al rey Saúl, pero por su infidelidad, ¿verdad? Dios elige al rey David, ¿verdad? El profeta Samuel, ¿verdad? Se deja llevar por el físico, ese está más guapo, ¿verdad? Ese está más fuerte, pero Dios le dice no, ese no, este va a ser mi rey. Por eso es David el rey según el corazón de Dios. El hombre siempre va a ver el exterior, pero Dios ve el interior de nosotros. Después de terminar su reinado, David le siguió su hijo Salomón, que realmente fue uno de los grandes reyes porque le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar a su pueblo. Pero después, ¿verdad? Su infidelidad, ¿verdad? Por complacer a sus mujeres y ponerles altares a sus dioses, ¿verdad? El pueblo se divide en dos y tenemos el reino del norte y el reino del sur. En este contexto estamos nosotros, en este contexto del exilio, del preexilio, del exilio y del posexilio, se da este periodo del profetismo. El pueblo de Dios fácilmente se ha olvidado de la alianza hecha con Dios y en vez de observar su ley comenzaba a hacer barbaridades de otro tipo hasta postrarse ante otros dioses, dioses falsos, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Este es el contexto. Este es el contexto del profetismo, ¿verdad? Pero Dios, que es fiel a su alianza, no quiso romper con su pueblo a causa de sus pecados, sino que mandó su espíritu a algunos hombres para que los amonestaran. Estos son los profetas, cuya enseñanza es válida también para nosotros. A mí me llama la atención esta parte, ¿verdad? Pero Dios, que es fiel a su alianza. Dios siempre es el que nos va a buscar a nosotros. Dios siempre sale al encuentro del hombre. Dios siempre sale a tu encuentro y a mi encuentro. Me decía una señora en el visiteo, ¿verdad? Hijo, dice, yo nunca, ¿verdad? Desde chiquita me decía, no sé, el padre Rodolfo nos podrá decir más adelante, ¿verdad? En el siguiente set. Pero decía, yo nunca le he negado un taco a una persona que pasa por mi casa. Dice, porque luego me llamaba la atención esta parte de la viejita que decía, Cristo, ¿verdad? Se nos muestra a través de estos rostros de los pobres, del más necesitado. Hermanos y hermanas, Dios sale siempre a nuestro encuentro. Depende de nosotros si nos queremos encontrar o no encontrar con Él.
Él se manifiesta a través de los acontecimientos que nos pasan en nuestra vida, a través de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y ciertamente día a día Dios nos da una oportunidad para ir creciendo en el camino hacia la santidad. Depende de cada uno de nosotros. ¿Quieres crecer? ¿No quieres crecer? ¿Quieres encontrarte con Dios o no te quieres encontrar? Dios nos dio este don grande, ¿verdad?, de la libertad para poder elegirlo o no elegirlo. Pero realmente seguir a Dios hoy no deja de ser un reto que está hecho para gente valiente, esforzada, entregada, que le quiere abrir su corazón a Dios y ahora sí anunciar. Estos hombres, los profetas, predicaban la palabra de Dios sin tener miedo a nada ni a nadie, y ellos estaban dispuestos hasta dar la vida por el Señor. Anunciaban el mensaje de Dios con eficacia, así como el Espíritu de Dios se los hacía sentir, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el profeta? Estamos viendo la primera característica, ¿verdad? Es el que predica la palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Como lo dice Hebreos 4:12, es la palabra de Dios, es viva y es eficaz. Entonces, una palabra, ¿verdad?, fuerte, es una palabra que da vida, es una palabra que anuncia y que denuncia. En el siguiente set iremos comprendiendo las grandes personalidades que tenemos en el Antiguo Testamento de hombres de fe, hombres que anunciaban la salvación, pero que también denunciaban las injusticias. Y esta es la gran labor, el gran labor que hicieron los profetas. Cada uno fue asumiendo su misión, anunciar y denunciar la palabra de Dios. Y creo, hermanos y hermanas, ¿verdad?, adelantándome un poquito al tema, ese es nuestro deber. Hoy hace falta en nuestra iglesia profetas, hombres y mujeres que no solamente, ¿verdad?, hablen de Dios, sino que lo sientan, que lo anuncien, que vivan como verdaderos cristianos. No se vaya, regrese con nosotros en este programa Tu Palabra con los misioneros servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 9 de noviembre, Restaurant La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Ya estamos de regreso con ustedes, ¿verdad? En este día, ¿verdad?, tan precioso para todos los mexicanos, ¿verdad? Es un día para recordar nuestras valiosas tradiciones y sobre todo darle el verdadero sentido de ellos. Orar por nuestros difuntos, que es lo que ya se ha ido perdiendo, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Me llamaba la atención, nosotros venimos ahí de Pórticos de Santa Fe y bien, para algunas personas le dieron más importancia al dichoso Halloween, ¿verdad? Te quedaba sorprendido, señoras de 40 años y disfrazadas pidiendo su calaverita,
que para mí, verdad, me daba más pensar que estaban pidiendo para las tortillas, verdad, pero es respetable, pero realmente, bien, el consumismo nos va alejando de lo que es realmente más importante. Para nosotros no es la fiesta del Halloween como cristianos, para nosotros celebramos la conmemoración de los fieles difuntos, ¿verdad? De hecho está el apartado en la liturgia de las horas y nos invita a orar por nuestros muertos. Bien, los que se acaban de conectar con nosotros, los que nos acaban de sintonizar aquí en Koinonía, el tema de hoy es: los profetas hablan en nombre de Dios. Y estamos reflexionando sobre las características de los profetas. Acabamos de decir en el set pasado, ¿verdad?, que el profeta es el que anuncia la palabra de Dios. No es su palabra, es la palabra de Dios. Y para eso les invito a los que tengan su Biblia a la mano, busquen el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 19. El primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo del 17 al versículo 19. Muy bien, pues esta palabra que hoy vamos a escuchar, y sobre todo el contexto, porque tenemos que tener un contexto histórico, el por qué los profetas surgieron. Sobre todo surgieron porque aquí creo que nos va a empezar a iluminar la misma palabra de Dios. Vamos a dar lectura a proclamar la palabra de Dios. Dice así: después el rey de Asiria envió al rey Ezequías un alto oficial, un funcionario de su confianza y otro oficial al frente de un poderoso ejército. Y estos fueron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Cuando llegaron a Jerusalén, acamparon junto al canal del estanque de arriba por el camino que va al campo del lavador de paños. Luego llamaron al rey y Eliaquim, hijo de Hilquías, que era el mayordomo de palacio, y Sebna, el cronista, y Joá, hijo de Asap, el secretario del rey, salieron a encontrarse con ellos. Allí el oficial asirio les dijo: comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Aquí creo que el contexto, sobre todo el contexto de los profetas que surge precisamente porque el pueblo desconfía de Dios. Entonces, si nosotros desconfiamos de Dios, lógico, va a venir la ruina en nuestras vidas. Precisamente por eso aquí en el libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, pues nos pone en ese contexto. Estos hombres ya no confiaban en Dios, confiaban en otros lugares. Por eso ellos aquí, los profetas que aquí hoy reflexionamos, surgen precisamente por eso. ¿Por qué? Porque ya no confiaban en Dios. ¿En quién confiaban? Pues confiaban en otros hombres. Por eso el pueblo se divide. Recordemos que el pueblo se divide en dos, se divide en el del sur y en el del norte. Y bueno, pues ellos como tenían conflicto entre ellos, pues ellos no confiaban y empezaron a pedir ayuda a otros pueblos, y por eso pues ellos fueron desterrados. Pero primero, yo creo que aquí donde encontramos a un profeta, donde el profeta pues le va y le comunica al pueblo, es el portador de la palabra. Una de las características de un verdadero profeta es que es el portador de la palabra, que es el instrumento en el cual Dios va a hablar. Por eso aquí pues va Ezequías, pues va y le va a comunicar el mensaje de la palabra y le pregunta: ¿de qué te sientes tan seguro? O sea, ¿dónde está tu seguridad? O sea, ese es el cuestionamiento del que tiene que tener el pueblo. O sea, ¿dónde ha puesto su seguridad? Entonces, en ese contexto, nosotros ponemos al profeta, en el contexto de la seguridad. ¿Dónde está nuestra seguridad? Y hermanos, pues nuestra seguridad tiene que estar en Dios. Si no confiamos en Dios, va a venir la ruina en nuestras vidas, porque los profetas surgen precisamente por eso, para evitar la ruina de ese pueblo. Y acuérdense que cuando alguien le quita su centro, que es Dios, si le quitamos el centro, sobre todo al pueblo, que ellos pierden su identidad, que le quitan su ciudad y también le quitan su templo, que es el centro del encuentro con el Señor, porque eso es lo que nosotros tenemos hoy, el día de hoy, encontrarnos con el Señor, encontrarnos con Dios. Si nos los quitan, perdemos la fe.
Entonces el pueblo va a ir perdiendo la fe poco a poco. ¿Pero por qué? Por necios, porque no le quieren hacer caso a los profetas, a los enviados de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a buscar la siguiente cita, que es del profeta Isaías. Capítulo 1, versículo 15 al 17. Muy bien, vamos a proclamarlo, hermanos. Capítulo 1 del profeta Isaías, versículos del 15 al 17. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido. Muy bien. ¿Qué podemos meditar nosotros en este texto? Creo que nosotros tenemos que meditar unos temas que aquí nos presenta. Algo que denunciaba el profeta, porque bueno, creo que el hermano Poncho ya les dijo una de las características que anuncia, pero también denuncia. ¿Qué es lo que denuncia? Porque el profeta se da cuenta qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios. Y lo que le desagrada a Dios es precisamente que nos presentemos pues con un corazón lleno de cochambre. El pueblo tenía el corazón ya lleno de cochambre, es decir, estaba sucio, necesitaba una purificación. Y precisamente por eso surgen estos profetas, para purificar el corazón de los hombres del pueblo de Israel, para purificar de sus maldades. Por eso aquí el Señor, nuestro Dios, no es que Él desprecie las oraciones, más bien desprecia el modo de la vida del hombre. ¿De qué forma nos presentamos ante el Señor? Es lo que desprecia a nuestro Señor. Lo que no le agrada a nuestro Señor es la forma, la aptitud, el estilo de vida que uno vive. Por eso aquí nuestro Dios pues despreciaba las oraciones, porque no eran unas oraciones sinceras, eran unas oraciones deshonestas. Y por eso aquí más adelante pues nos dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades. Es decir, purifíquense, hermanos. Hoy falta ese tipo de personas, ese tipo de personas que sean sinceras, que estén limpios, porque lo que le agrada al Señor precisamente es que amemos. Creo que el punto muy importante de lo que los profetas anunciaban, pero también denunciaban que lo que más le importaba a Dios era que su corazón estuviera limpio y bueno, que se apartaran del bien. Que no se apartaran del bien, sino más bien que aprendan a hacer el bien. Y hermanos, creo que nuestras obras de caridad, en la medida que otros hagamos esas obras de caridad, pues nosotros vamos a ayudar a las demás personas. Pero necesitamos de hombres valientes, hombres sinceros, hombres honestos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Yo los invito a buscar otra cita bíblica. A ver, hermano Ponchito. Es del libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 10. Jeremías, capítulo 9, versículo 10. Dice así: lloren y giman por las montañas, entonces un lamento por las praderas, porque están quemadas y ya nadie pasa por ellas. Ya no se oye el mugir del ganado, y hasta las aves y las fieras se fueron huyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A qué nos invita, hermanos? ¿Cuál era la característica, sobre todo? Porque aquí vamos a encontrar otra característica del profeta. Una de las características del profeta es que se hacían sensibles. Por eso cuando aquí dice lloren y giman por las montañas, es decir, pues lloren por los pecados, es decir, ustedes tienen que llorar, tienen que purificarse, tienen que ser sensibles ante esta manifestación de Dios. Dios se ha manifestado, hermanos. Dios se manifiesta, y en la medida que nosotros escuchamos esta palabra, esta va a ser la medida que nosotros nos hagamos más sensibles. Nuestro corazón se convierte en un corazón sensible. Precisamente por eso aquí el profeta Jeremías pues invita a la comunidad: lloren, pero también lloren por sus pecados, es decir, conviértanse,
porque esa es la invitación que hace el profeta. Una de las características del profeta, pues era que invitaba a la conversión. Entonces, hermanos, creo que nosotros, en la medida que nosotros vivamos plenamente nuestra vida con nuestro Señor, con nuestro Dios, el encuentro, o sea, es cuestión de encontrarnos con el Señor. Por eso la invitación es que también igual, nosotros seamos sensibles. El pecado, hermanos, hace insensible al hombre. Por eso muchos se dedican a hacer el mal. ¿Por qué? Porque es insensible. Pero hoy nos invita a ser sensibles. Así como este profeta invita al pueblo a que lloren por sus pecados, pero también lloren por los demás que hacen el mal. Es decir, preocúpense por los demás. Esa es la invitación que nos hace el día de hoy de la palabra de Dios, y el mismo profeta nos invita. Por eso, hermanos, pues yo los invito realmente que reflexionemos, que en este día estemos reflexionando, y sobre todo porque reflexionamos acerca de la muerte. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Escucha el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, cada domingo a las 12 del mediodía, después de la Misa Episcopal. Conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Conoce la sangre de los hombres que lucharon por defender a Dios y a su patria. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús, domingos 4 de la tarde en Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Las parábolas de Jesús. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Ya estamos de regreso con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, y les recordamos el tema del día de hoy. El tema que estamos reflexionando, ¿verdad? Se llama Los profetas hablan en nombre de Dios. Y bien, pues estamos haciendo énfasis a las características que debe de tener un profeta. Monseñor Óscar Romero, dentro de su libro, ¿verdad? Dentro de un libro que habla sobre su biografía, él hay una frase, ¿verdad?, que realmente nos debe de conmover y que en lo personal, bien, en mi vida, ¿verdad?, de misionero, pues también ha cuestionado mi vida, ¿verdad?, y la vida de todos, yo creo. Monseñor Óscar Romero dice que nosotros debemos de ser los micrófonos por donde Dios hable. Bien, ¿para qué sirve un micrófono? Precisamente, ¿verdad? Ahorita estamos con ustedes, ¿verdad? Los que nos pueden ver a través del internet, de la computadora, ¿verdad? Pero los que no nos escuchan, y simplemente es un micrófono, ¿verdad?, que hace eco y que lleva el sonido, y que el sonido viaja ahí a través, ¿verdad?, de las ondas sonoras y todo este proceso, y nos pueden escuchar ustedes. Bien, eso es lo que nosotros debemos de ser los cristianos. Los micrófonos por donde Dios hable, debemos de ser los portadores de este gran mensaje. Desafortunadamente, ¿verdad?, hay que reconocer que no nos hace falta ese espíritu profético.
¿verdad? En la Primera de Reyes, la primera cita bíblica, ¿verdad? Nos habla sobre el personaje de Elías, que es el profeta de fuego, es un profeta que se avienta ahí a hablar con el rey Ahaz y decirle sus verdades con su esposa Jezabel. No tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Se anima, se avienta. Ese es el profeta, el que se avienta, el que se anima y sobre todo el que primero vive la palabra de Dios, pues, para después anunciarla. Porque no podemos hablar de la palabra de Dios sin antes vivirla, sin antes conocerla, sin antes experimentarla. Por eso estamos en este proceso hoy en esta noche, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que nos escuchan las características de un profeta. Habla en nombre de Dios, se convierte en la boca, ¿verdad? Se convierte en el portador, nos decía el padre Rodolfo, se convierte en las manos, en los pies de Dios, ¿verdad? Es el que va a anunciar la palabra, pero que también tiene que denunciar, ¿verdad? Al pueblo sus errores. Lo que está haciendo el pueblo está mal, entonces hay que profetizar. Hay que predicarles el mensaje de Dios. O mucha gente va a misa, ¿verdad? Y dice, yo ya no voy a esa iglesia porque el padre es muy regañón, ¿verdad? Nos regaña mucho. Yo creo que hasta luego dice nuestros pecados. Bien, la gente, todos debemos de entender que no es el sacerdote, es Dios quien habla en ese momento a través de su ministro, a través del sacerdote. Y realmente nosotros tomamos en ese momento el papel de profeta, anunciar y denunciar. Entonces no podemos ser alcahuetes, ¿verdad? De tus errores y decirte, sí, vas por el camino del bien, cuando realmente vas por el camino del mal. Por eso el profeta tiene que denunciar las injusticias. A continuación, ¿verdad? Los invito a que busquen en su Biblia el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 y versículo 23. Lectura del libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 y versículo 23. Vamos a escuchar esta cita bíblica. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Decía hace rato el hermano Alfonso, decía que necesitamos de estos profetas que vayan y denuncien las injusticias. Nosotros no estamos ciegos, nosotros aquí en nuestra misma sociedad, nosotros donde vivimos, en la ciudad donde vivimos, conocemos muchas injusticias. Pero bueno, no podemos quedarnos solamente en viendo esas injusticias, sino que tenemos que ir. Tenemos que nosotros los verdaderos profetas, inclusive a veces tenemos que arriesgarnos. El profeta se arriesgaba. El verdadero profeta se arriesgaba, no tenía miedo. Él iba y se arriesgaba hasta su vida. Pero también nosotros podemos hablar, porque mejor podemos quedarnos con las injusticias de la sociedad. Pero también en nuestros hogares nosotros también vemos injusticias. Aquí dice el Señor por medio del profeta, dice, odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Pero no es porque en sí odiaba las fiestas. El Señor es que al Señor no le guste, no es que sea un aguafiestas, nuestro Dios sea un aguafiestas, no. Más bien, Él le gustaba la forma de vida en cómo se presenta, es decir, que no eran honestos, no eran sinceros. Y eso era lo que despreciaba el Señor. O sea, sus fiestas las convertían en unas fiestas, unas reuniones donde pues cometían injusticias. Por eso más adelante aquí en el versículo 23 dice, alejen de mí el ruido de sus cantos, no quiero oír el sonido de sus arpas. A veces pensamos nosotros que con ir a la iglesia y presentar nada más, pensamos que le agradamos a Dios, pero más bien yo creo que aquí debe ser la cuestión de nuestra vida. ¿Cómo nosotros nos presentamos ante Dios? ¿Cómo cuando nosotros vamos a la celebración, por ejemplo, eucarística, cómo nos presentamos? ¿Cuál es nuestra ofrenda que presentamos nosotros? Porque el Señor no es de que desprecie, repito, las fiestas, no es que sea un aguafiestas, más bien desprecia la forma en cómo te presentas. Esas son las injusticias. Esas eran las injusticias que el profeta iba y le decía, y no como dice el hermano Alfonso, no tenía pelos en la boca. Iba y se los decía.
inclusive hasta arriesgaba su vida. Por eso, hermanos, aquí encontramos estas características de este profeta, pues que era un hombre valiente, que sabía que Dios hablaba por medio de él. Es decir, que son los instrumentos eficaces para el encuentro con Dios. Y mucha gente se convertía. Cuando nosotros predicamos, cuando la palabra de Dios llega a los oídos de aquel que abre su corazón, se convierte. Entonces estos son los profetas, hermanos, porque la labor del profeta pues no solamente era decir Dios te ama, no, también denunciaba las injusticias y no era la forma de presentarse. Muy bien, pues vamos a pasar con la siguiente cita. Yo los invito, que aquí el hermano Alfonso nos va a decir la cita bíblica en el cual pues vamos a proclamar. Bien, el libro es del profeta Oseas, capítulo 4, versículo del 4 al versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 4 al 6. Debemos de recordar, ¿verdad, hermanos? Y en este tema nos lo hace reflexionar el Padre Luis, que los profetas no solamente denunciaban al pueblo, y ahorita vamos a leer a continuación cómo también a los sacerdotes, a los servidores, ¿verdad?, del templo, a los encargados del culto, de ofrecer el sacrificio, ¿verdad?, por el perdón de todo el pueblo, también contra ellos, ¿eh? Los profetas agarran parejo, no crean que eran elitistas, no. El mensaje de Dios es para todos, para buenos y para malos, ¿verdad? El sol sale para buenos y para malos. Entonces, el mensaje de los profetas no se dirigía exclusivamente a un grupo de personas, no. El mensaje de Dios es para todos. Por eso vamos a escuchar cómo el profeta Oseas se dirige a los sacerdotes. Hermano Poncho, si puedes repetir la cita bíblica para los que acaban de sintonizar. Oseas capítulo 4, versículo del 4 al versículo 6. Muy bien, vamos a poner mucha atención. Abramos el corazón hacia la palabra. Dice el Señor: que nadie acuse ni reprenda a otro. Mi pleito es contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día, y por la noche caerá también contigo el profeta, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Cuanto más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí, por lo tanto, cambiaré su honra en afrenta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba duro el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios hablaba duro por medio del profeta. Y fíjense, hermanos, cuando un dirigente, porque a lo mejor podemos hablar de nosotros los sacerdotes, los que estamos al frente de una comunidad. Y el Señor es exigente, de hecho a nosotros nos exige algo que nosotros decimos testimonio. Si nosotros nos damos testimonio, hermanos, nuestra comunidad está como está. Nuestras comunidades están como están. Por eso aquí se dirige a los dirigentes de las comunidades. Y hoy podemos, a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, eso es para usted, padre, pero también para los padres de familia, que también son dirigentes. Por eso aquí, cuando estos denunciaban a los dirigentes, es decir, a los sacerdotes, porque pues, sacerdote significa sabio, significa hombre prudente, que tenían que dirigir y tenían que llevarlos al encuentro con Dios, a toda la gente, pero pareciera que no. Y hoy en nuestra realidad, pues también igual, o sea, porque, repito, ustedes pueden decir, pues eso es para esto es para usted que es sacerdote, pero también acuérdense que todos los bautizados somos sacerdotes. Esto está dirigido para todos. Y qué feo, qué feo así como nos habla Dios tan fuerte, y que nos dice, nos reprende, mi pleito es contra ti, sacerdote. ¿Pero por qué? Por la forma de vida, porque no sabía dirigir la comunidad. Y hoy también igual, nosotros que somos esos sacerdotes comunes que nosotros conocemos, que es por medio del bautismo, pues también igual son dirigentes, los padres de familia. Ustedes como papás, pues también nos tienen que cuestionar.
Por eso, hermanos, aquí una de los pecados pues era eso. Pues bueno, pues vamos a ir a un corte. Estamos en el programa La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 16 de noviembre, en punto de las 7 de la tarde, en el Santuario San Sebastián. Cooperación 50 pesos. Pide informes al 622-8962. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonía Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonía Radio. Son las 9 de la noche, 42 minutos. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Bien, ya estamos de regreso, en este su programa, La Palabra, los misioneros servidores de la palabra. Y bien, pues ya estamos terminando este tema, ¿verdad?, sobre la importancia y el papel que tiene el profeta dentro del pueblo de Israel, pero que también nosotros como bautizados, ¿verdad?, tenemos este profeta. Por el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Por eso es nuestro deber, ¿verdad?, como profetas, anunciar el mensaje de Dios, hermanos y hermanas. Si ustedes pensaron que esto solamente quedó en el Antiguo Testamento, no. Hoy es necesario que seamos profetas. Pero también Jesús nos dijo, ¿verdad?, en el Evangelio, nadie es profeta en su tierra. Por eso a veces cuesta mucho, ¿verdad?, que en la familia, cuesta, pero no es imposible, que en la familia tú les anuncies, los invites, ya sabemos quién eres, ¿verdad?, te conocemos, sabemos cómo hablas, sabemos lo que fuiste. Cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, pero no es imposible cuando se ama a Dios y cuando se da testimonio de Él. Por eso, ¿verdad?, algo que me llama la atención, sobre todo yo quisiera sacarlo aquí afuera, ¿verdad? Luego cuando son las elecciones, ¿verdad?, la gente dice, pero ¿por qué la iglesia se debe de meter en política? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué el obispo? Bien, hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque somos profetas. Y la misión de un profeta no es estar a favor de un partido político, estamos a favor de la verdad. Y Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y el deber de la iglesia, su deber principal es anunciar y denunciar la palabra de Dios. Entonces no es porque porque la iglesia se mete en política o habla de política, más bien es porque la iglesia habla
en nombre de Dios. Ese es su deber. Anuncia y denuncia. Por eso, hermanos, es necesario, ¿verdad?, tener estas características, ¿verdad? Primero, el profeta anuncia la palabra de Dios. Segundo, la seguridad de un profeta está en su Dios, en su confianza en él. No predica su palabra, predica la palabra de Dios. Tercero, hermanos, un profeta es la esperanza para un pueblo. El profeta que anuncia, que predica y sobre todo que vive la palabra de Dios tiene que convertirse en un signo para el pueblo. Por eso, ¿verdad?, el papel del profeta es importante. Tenemos un profeta donde Dios le dice, cásate con una prostituta. Y el profeta cumple, dice, así como tú te casaste con una prostituta, así mi pueblo se prostituye. Bien, es un signo, tiene que ser el profeta de hoy, ¿verdad? Como el del Antiguo Testamento, tiene que ser un signo para nuestra sociedad. Y eso es lo que hace falta. Señoras y señores que nos escuchan, hace falta profetas en nuestra Cámara de Diputados y Senadores, ¿verdad? Y hace falta, yo estoy convencido que hay personas de ahí, ¿verdad?, que forman parte de esta Cámara que son católicas, y yo les haría una invitación a que tomen su papel de profeta, que anuncien la palabra de Dios, que estén a favor de la verdad, que sean honestos, no que digan mentiras, no que sean corruptos. Hermanos y hermanas, ¿verdad?, nuestra sociedad cambiaría si cada uno de los que estamos aquí en este planeta, ¿verdad?, y en esta sociedad en la cual estamos inmersos, cumpliera con su papel. Solamente con eso. Que el policía se dedicara, que tomara su papel de policía y que cuidara el orden, ¿verdad?, que dejara de ser corrupto, que el doctor se dedicara a su deber, ¿verdad?, a ser limpio, no a hacer cosas clandestinas, que el licenciado, que el sacerdote, que la religiosa, que los laicos, que todos hiciéramos lo que nos corresponde. Desafortunadamente nos hace falta mucho por crecer, mucho por caminar, y estamos en este proceso, hermanos y hermanas. Pero sobre todo dentro de este proceso tenemos que asimilar nuestro papel de ser profetas, de anunciar el mensaje de Dios. Y bien, por eso le quisiéramos hacer una pregunta al padre Rodolfo, que hoy con mucho entusiasmo viene con ese fuego. El padre Rodolfo, no, bueno, tendríamos que dedicarle un programa especial, pero bien, aunque él no lo dijo, yo lo voy a decir, él viene de San Vicente de Chicoloapan, una de nuestras casas allá, ¿verdad?, que tenemos de formación. Él estaba allá ayudándole al padre Ricardo Ábalos. Bien, y él viene con mucho fuego, con mucho entusiasmo para anunciar la palabra de Dios. Bien, padre Rodolfo, ¿verdad?, usted que está aquí a mi lado, quisiera que nos pudiera resumir, ¿verdad?, en una pregunta, ¿verdad?, o más bien mi pregunta es para usted. ¿Cómo resumiríamos el papel del profeta hoy en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra iglesia? Muy bien, creo que ya me echó muchas flores aquí el hermano Ponchito, ¿verdad? Bueno, pero cuando yo venía para acá, alguna persona que me preguntó ¿a qué venía yo aquí? Y yo le contesté, a venir a evangelizar. Esa es la labor en el cual yo venía. Ya resumiendo ya todo lo que venimos viendo aquí en este tema, pues tocamos 4 puntos muy importantes. Uno, ¿qué es lo que le desagrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Ya vimos, lo que no le agrada a Dios, que seamos injustos. Porque ya tocamos las injusticias de toda la sociedad y todo, pero también nos invita a nosotros que no seamos injustos, que seamos hombres justos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Pues lo único que le agrada a Dios es que amemos, el amor, vivamos en la sintonía del amor. El hombre que vive en la sintonía del amor es el hombre justo, que viva y que entregue su vida por las injusticias. Otro de los temas que también igual podemos nosotros resumir, que es lo que, hablando acerca, cuando hablamos acerca del culto, ¿verdad?, que es lo que le agrada. La necesidad de la justicia, pero también el rechazo de Dios. También igual, Dios rechaza al hombre, pero como decíamos hace rato, porque no es honesto. Nosotros le damos nuestra vida, le va a agradar a Dios cuando seamos honestos. Y al final, el anuncio de la nueva alianza. ¿Qué predicaban? Pues que venía el Salvador. O sea, que el hombre no estaba desamparado, más bien tenía que creer en este Dios de misericordia y que se iba a mostrar en la máxima revelación, que es Jesucristo. Es lo que anunciaban, la venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos 4 puntos tan importantes que vimos en este tema,
pues se resume en estos 4 puntos. A ver, pues apúntenlo. Uno es el culto que agrada a Dios. El segundo, la necesidad de la justicia. El tercero, el rechazo de Dios. Y el cuarto, que no solamente les hablaban así fuerte, sino que también les daban una esperanza. ¿Cuál era la esperanza que le daban al pueblo? La venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos 4 puntos se resume nuestro tema. Pues bueno, a mí me dio mucho gusto compartir este tema con el hermano Alfonso. Y bueno, pues nos despedimos, ¿no? A mí me dio mucho gusto estar con ustedes, radio escuchas, y los que también nos ven por internet. Me dio mucho gusto compartir. Y esperemos que no sea la primera vez, pero tampoco que sea la última. Entonces, vamos a estar aquí viéndonos más seguidos. Y como dice el hermano Poncho, pues aquí, si me invitan, aquí estaremos. Así le vamos a dejar el programa al padre Rodolfo, ¿no?, para que les comparta más sobre la palabra de Dios. Y realmente, hermanos, bien, pues este es el mensaje, ¿verdad?, del ser profeta hoy. Y sobre todo, hoy nos hace falta sentirnos parte de la misión de Jesús. Hace unos domingos atrás estábamos celebrando el Domund, ¿verdad?, el Domingo Mundial de las Misiones. Y realmente, ¿verdad?, Jesús nos envía a todos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Anuncien el mensaje de Dios. Hoy hace falta eso. Algo que yo les admiro a nuestros hermanos, a nuestros hermanos separados. Bien, ellos trabajan, ¿verdad? Ellos no pierden oportunidad, ¿verdad?, en el mercado, no sé, en diferentes lugares, ¿verdad? Predican la palabra de Dios, es algo admirable. Y bien, eso es lo que nos hace falta como católicos. Mamá, en tu casa reza el rosario, abre la Biblia, ¿verdad? Comparte un mensaje de la palabra de Dios. A lo mejor sonarás un poco aburrida, será un poco pesado, ¿verdad? Pero poco a poco te vas a ir acostumbrando. Hermano y hermana, ¿verdad? Cuando vayas allá a salir, llévate tu Biblia, ¿por qué no? Ábrela, lee esta palabra de Dios que tiene un mensaje para ti día a día, ¿verdad? Que puede ir transformando tu vida, tu matrimonio, que puede ir cambiando la vida de tus hijos. Haz este propósito, más bien hagámonos este propósito, ¿verdad? Sintámonos parte de esta misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la primera misión es escuchar su palabra, esforzarnos por vivirla, ¿verdad? Por ser auténticos misioneros, ¿verdad? Por eso el mensaje de Aparecida se llama, ¿verdad? Se intitulaba De discípulos a misioneros. Somos discípulos porque seguimos a Cristo, porque seguimos al Maestro, pero ahora no solamente lo sigas, anuncia este mensaje, que este mensaje de Dios llegue a todas nuestras familias, que llegue a nuestra sociedad, ahí a tu vecina, ¿verdad?, a la más chismosa, que critica, que juzga, llévale la palabra de Dios, compártale un momento, vamos a rezar el rosario, ¿verdad? Ahorita ya empezaron, ¿verdad?, algunas personas los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe. Bien, júntate con este grupo de personas, ¿verdad? ¿De qué alimentas tu vida? A mí me cuestiona mucho, ¿verdad?, esa gente que alimenta su mente, valga la redundancia, de pornografía, de groserías, de albures. ¿De qué habla? ¿De qué habla su vida? Pues de pornografía, ¿verdad? De pansexualismo, de todas estas cosas. Pero una persona que se alimenta de Dios, que escucha la palabra de Dios, que va a misa domingo a domingo, que reza el Santo Rosario, hermanos y hermanas, irradia, transmite, ¿verdad?, a este Dios. Tiene paz, tiene esperanza, tiene fe, tiene la seguridad en su Dios. Bien, no se vaya, ¿verdad? Seguimos con ustedes cada 8 días los misioneros servidores de la palabra en este programa que se llama La Palabra, y también los invitamos a que formen parte de nuestros retiros bíblicos de evangelización todos los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde en nuestra parroquia Cristo Misionero en Pórticos de Santa Fe, cerca de la Plaza La Pajarita. 975-1594 son los teléfonos de nuestra parroquia donde usted se puede comunicar. El único requisito es que usted lleve su Biblia y su libreta y sobre todo un corazón dispuesto para encontrarse con Dios. Repito, ¿verdad? Parroquia Cristo Misionero, Pórticos de Santa Fe, cerca de la Plaza Pajarita, 975-1594 con los misioneros servidores de la palabra. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto que mi vida llena.